Vamos a analizar a fondo las recientes reformas de ANMAT y, sobre todo, qué nos están señalando sobre el futuro del mercado. Para cualquiera que dirija un laboratorio, una empresa proveedora o una importadora, el impacto es directo y es inmediato. El discurso oficial nos habla de simplificación, de agilizar procesos. Pero la realidad, para quienes están en el día a día de la industria, es mucho más compleja. Y de hecho, plantea una tensión fundamental que va a definir el sector en los próximos años. En esencia, lo que ha ocurrido es que se ha suprimido una de las barreras de entrada históricas para ciertos productos importados. La pregunta clave, por tanto, es ¿qué significa esto para la competitividad de todo el ecosistema local? Bien, para entender las consecuencias, primero tenemos que establecer los hechos. Vamos a ver qué ha cambiado exactamente en la normativa punto por punto. El número que está en todas partes es este, 316. El total de trámites se ha recortado de 674 a 358. Es una reducción drástica, desde luego. Pero la clave no está tanto en la cifra, sino en qué pasos específicos se han eliminado y cuáles no. Y aquí es donde vemos el cambio realmente estructural. La evaluación técnica, que antes era competencia exclusiva de la autoridad sanitaria, de ANMAT, ahora se transfiere a la Secretaría de Industria y Comercio. Esto no es un detalle administrativo, es una redefinición completa de roles que tiene consecuencias muy directas. Todo este nuevo escenario se articula sobre dos piezas legislativas. Por un lado, el Decreto 892, que es el que abre la puerta a la importación con este esquema simplificado. Y por otro, la Disposición 8799, de la propia ANMAT, que crea un carril rápido para la autorización sanitaria, pero como veremos, no para todos. Muy bien, ya hemos visto el qué. Ahora pasemos a lo importante. ¿Cómo se traduce todo esto en consecuencias reales para los distintos actores de la cadena de valor? Para los fabricantes locales, la situación es cuanto menos delicada. El terreno de juego se ha vuelto desigual. Siguen sujetos a las mismas exigencias de siempre, mientras que nuevos competidores pueden acceder por una vía rápida. Y muy importante, sin que esto suponga una reciprocidad para facilitar sus exportaciones. Para los importadores, claro, la historia es otra. Ganan una velocidad de comercialización tremenda, reduciendo plazos de meses a apenas semanas. La contrapartida, la ausencia de una revisión previa de ANMAT traslada todo el riesgo al importador. Ahora responde de la calidad y seguridad del producto con una simple declaración jurada. Y como es lógico, esto genera un efecto dominó. Si un laboratorio local pierde cuota de mercado frente a un importado, sus proveedores de materias primas también la pierden. Esto va a obligar a reevaluar cadenas de suministro y todo el posicionamiento competitivo. Si sumamos todos estos impactos, el resultado es que toda la estructura competitiva local, tal y como la conocíamos, queda bajo una enorme presión. De hecho, la principal cámara del sector, CAEFA, lo ha definido con una precisión absoluta. No hablan de simplificación, no. Hablan de asimetría regulatoria. Y esa es la palabra clave que define el nuevo escenario. Y para que nos hagamos una idea de la escala, este gráfico es muy elocuente. Estamos hablando de que estas modificaciones afectan a clases de productos que representan, aproximadamente, el 70% del mercado total. Esto no es un ajuste menor, es un auténtico movimiento tectónico. Esta tabla resume la nueva dinámica competitiva. Observemos con calma. Los importadores ganan velocidad, sí, pero asumen todo el riesgo. Los laboratorios locales, por el contrario, no registran ganancias claras y pierden una ventaja regulatoria que era un activo estratégico. Incluso los grandes jugadores ven cómo se devalúa su inversión histórica en cumplimiento local. De acuerdo. Hasta aquí los hechos visibles. Pero el punto crucial, el análisis estratégico, consiste en mirar más allá de la superficie. Hay que intentar identificar la estrategia que subyace a estos movimientos, porque esto no es aleatorio. Es que no estamos, en realidad, ante una simple desregulación. El concepto que mejor lo define es el de re-regulación estratégica. Es decir, se bajan barreras administrativas por un lado, pero al mismo tiempo se elevan los estándares técnicos para alinear el mercado con las referencias globales. Y si observamos con atención, este patrón de 3 pasos revela la lógica subyacente. Primero, se bajan las barreras de entrada. Segundo, y esto es muy importante, se alinean los estándares técnicos, como vemos con la adopción de guías globales para ensayos clínicos. Y tercero, se optimiza el gasto público. El objetivo final es la convergencia con los mercados internacionales y la eficiencia estatal. Entendido este patrón de re-regulación, la pregunta es obvia. ¿Qué acciones concretas debe tomar un directivo ahora mismo? Y aquí no es momento para consejos genéricos, sino para imperativos estratégicos. Es fundamental revisar ya mismo el portafolio para medir el riesgo de sustitución. Hay que acelerar los lanzamientos para responder a la nueva velocidad del mercado. Se debe renegociar con proveedores que están en una nueva posición. Y, paradójicamente, hay que preparar más y mejor documentación, porque los estándares técnicos para todos para ser más altos.
Comprender esta distinción es la clave para navegar este nuevo entorno. La simplificación es la noticia, es lo que se lee en los titulares, pero la reconfiguración del mercado, esa es la estrategia de fondo. Y ahora se trata de competir en un mercado con reglas fundamentalmente distintas.